Bendiciones. Vamos a continuar con el episodio número 18 de nuestra carta a los Hebreos, nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Y estamos viendo este título, Cristo es superior a los ángeles, tomado del capítulo 1, desde los versículos 7 al 14. Vamos a hacer una breve presentación acerca de otros temas que están relacionados al título y que van apareciendo en los versículos, así como está marcado en el pizarrón. Comenzamos por mirar primeramente el primer versículo, el versículo 7. En este versículo el autor dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Lo interesante de este tema es lo que significa el verbo decir en tiempo presente, como aparece ahí. El texto dice, el autor dice, ciertamente de los ángeles dice. Y esa frase, aunque fue escrita en el primer siglo de nuestra era, tiene aplicación todavía en esta época, lo cual nos tiene que dar a los cristianos en esta época mucho aliento, porque sabemos que Dios habló por medio de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y entonces podemos deducir tan solo de ese versículo que el día de hoy todavía Dios nos sigue hablando por el mismo medio. Quiero decir, por las Escrituras. Por eso, este tema es interesante. Dios sigue hablando, tomando nada más como base el verbo decir conjugado en el versículo 7. Vuelvo a repetirlo, ciertamente de los ángeles dice. El autor no dice que ciertamente los ángeles dijo tiempo pasado, sino dice. Y aunque fue escrito en el primer siglo, recuerden, nuestra era cristiana se inicia precisamente en el primer siglo. Otro tema que tenemos aquí que es importante es el que aparece en el versículo 8. Tu trono, oh Dios. Vamos a ver cómo dice en el versículo 8. Dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Noten ustedes que el autor está poniendo esas palabras en boca de Dios. Y Dios está hablando del mismo Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. Que el Padre le diga al Hijo, Dios, es algo que a nosotros es fabuloso, porque es una de las pruebas más claras de la deidad de Cristo que se encuentra en las Escrituras. En ese mismo versículo 8, Dios mismo está dando este testimonio también en el Salmo 45, versos 6 y versos 7. Jesús fue dirigido por el Padre como oh Dios. Así se usó la frase. Tenemos entonces nosotros, seríamos tontos si no le damos honra y alabanza de vida a quien Cristo es. Él es Dios. Se ha dicho que Jesús mismo nunca alegó ser Dios. Tal vez nos hizo tal declaración con esas mismas palabras. Sin embargo, está implícito una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no amonestó a Tomás, el cual dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando el asunto de que Jesús llegó y estaban los apóstoles en el aposento alto y Tomás había dicho que no creería hasta no poner su mano en las heridas que en el costado tenía el Señor. Y entonces el Señor le dice, porque me has visto y porque me has tocado, ¿has creído? Porque Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20, versos 28-29. Ciertamente, a nosotros en esta época nos bendecirá el saber y el reconocer a Cristo Jesús como tal, como Dios. Tercer tema.
En el mismo versículo 8 aparece la palabra cetro de equidad. Ya hemos explicado qué cosa es un cetro. Es objeto que los reyes llevan en sus manos y con ese señalan hacia un lado, hacia otro lado. Claro, esto no es un cetro, es simplemente para señalar el pizarrón, pero es un cetro. Miren, la equidad es simplemente la consecuencia de hacer lo correcto. No podemos ser considerados los cristianos justos a menos que practiquemos hacer lo correcto. Podemos ver 1 de Juan, capítulo 3, verso 7. Todo lo que Dios ha ordenado es correcto. Nunca le ha mandado a nadie a hacer injusticia. Salmos 119, verso 172. Cuando Juan el Bautista trató de no bautizar a Jesús, el maestro le pidió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, como aparece en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 15. Esa frase de Jesús, por supuesto, complació a Juan y procedió al bautismo. Jesús compartía el pensamiento del salmista que dijo en el Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, verso 172. Cristo, Jesús, tomó la determinación de obedecer todos los mandamientos de Dios. Aparentemente, Juan no podía entender cómo alguien tan bueno como Jesús necesitaba el bautismo que estaba predicando, puesto que el bautismo que Juan el Bautista predicaba era para perdón de pecados. Vea usted Marcos capítulo 1, verso 4 y Lucas capítulo 3, verso 3. Sin embargo, Jesús se sometió a los mandamientos de Dios sin objetar mientras estuvo en la tierra. No iba a obviar o a dejar el bautismo como algunas personas con menor respeto por los mandamientos de nuestro Dios escogen hacer el día de hoy. Por supuesto, muchas personas el día de hoy escogen no obedecer el mandato de obedecer el evangelio en el bautismo, porque alegan que ya fueron bautizados siendo infantes o porque alegan que eso no sirve. Pero Cristo Jesús no se atrevió a decir eso. Aunque Juan el Bautista decía, él es muy buena gente, no debe ser bautizado. Jesús dijo, deja que hagamos esto porque así es conveniente. Y Jesús fue bautizado. Así que encontramos que Jesús dijo convenía ahora, en el momento que fue bautizado, cuando le dijo a Juan, o sea que como una excepción a la regla, que el Salvador se sometiera a todos los mandamientos que aplicaban a sus discípulos. Por supuesto, la orden para bautizarse era para los discípulos, para que sus pecados fueran perdonados. Pero el propio Jesús se sometió al bautismo, no necesitaba. Sus pecados no tenía ningún pecado, no iba a ser perdonado por sus pecados. Pero él dice, conviene ahora, y se sometió al mandamiento. Un discípulo no debe profesar ser mejor que su Señor. Sin embargo, eso es lo que alegamos nosotros, los seres humanos, cuando rehusamos obedecer tan simple mandamiento. O sea, ¿usted considera que Cristo es su Señor? Entonces, ¿por qué rehúsa usted obedecer el mandamiento de obedecer el Evangelio en el bautismo, así como Cristo lo ordenó y los apóstoles lo siguen retransmitiendo después de la ascensión de Cristo Jesús a los cielos? Entonces, ¿usted se considera superior que el Maestro al negarse? Piense usted en este simple mandamiento si usted lo rehúsa. Jesús ama la justicia. Versículo 9. Voy a leer el versículo 9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió Dios, el Dios tuyo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús ama la justicia, según vemos en el versículo 9. Diría junto al salmista,
Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Son frases que usaba el escritor de los Salmos. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, verso 97. Así escribió el salmista. Pues Jesús se apropia de las palabras del salmista. ¿Meditó en otra cosa que no fuera la ley o los mandamientos de Dios? No, Cristo estuvo siempre pendiente de los mandamientos y de la ley de Dios. Así que el principal foco de atención de Jesús fue la voluntad de su Padre, así como debe ser el nuestro en esta época. Digo, si acaso usted considera que Cristo merece esa atención. Si usted no considera, es su decisión. Pero los que sí consideramos que Cristo Jesús merece toda nuestra atención, obedecemos sus mandamientos. Veamos más del versículo 9. El Señor aborrece la maldad, hablando de Cristo. Dice el verso 9 otra vez, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nuestro Maestro, Cristo Jesús, aborrece la maldad. En contraste con la actitud que tuvo Jesús al hacer y amar la justicia, hay quienes aborrecen la justicia. Nuestro Señor y Salvador es lo opuesto, pues Él aborrece la maldad. El término para maldad es literalmente contra la ley, anomia. Nomos, ley, sin ley, anomia o anomos, y que quiere decir ilegalidad, quebrantamiento de la ley, maldad general. Muchos pasajes declaran lo que significa ir en contra de la ley, incluidos Marcos capítulo 7, versos del 20 al 23, Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21 y Primera de Pedro capítulo 4 versos del 1 al 3. Los leo despacio por si usted quiere tomar su Biblia, su propia Biblia, y leer los párrafos que estoy mencionando. Así que usted puede detener el video, regresarlo y inmediatamente volver a escuchar el audio si acaso no escuchó cuáles son los versos que hemos mencionado. Es imposible amar la justicia y al mismo tiempo no aborrecer la maldad. Mateo capítulo 6, 24. O como mencioné en algunos de los videos, sería un oxímoron. O sea, una cosa que se contradice en sí misma. Santiago capítulo 4, verso 4. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. El que crea que puede comprometerse con el mundo, hacer las cosas del mundo, y que aún diga que siga a Cristo, está en un grave error, puesto que si no se está con el Señor, se está contra Él. Mateo capítulo 12, verso 30. Jesús se llenó de ira contra los cambistas que habían profanado la casa de su Padre. Juan capítulo 2, versos 13 al 17. Su aborrecimiento de lo malo fue algo que casi lo consumía, porque Jesús aborrece la falsa doctrina. Apocalipsis capítulo 2, verso 15. ¿Cómo somos capaces de aborrecerla en menor grado? O sea, nosotros somos capaces de aceptar la falsa doctrina y decir que es verdadera en contraposición con lo que dice Cristo. Debemos ser como el justo Lot, que se sentía abrumado por la nefanda o nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Frase dicha en 2 de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8. Jesús tenía el poder y el conocimiento no solo para refutar el uso indebido que Satanás hacía de la Escritura, sino también tenía poder para ordenarle que se fuera de su presencia. Vete, Satanás, como está explícito en Mateo capítulo 4, verso 10. Tenemos la autoridad moral en Cristo para hacer lo mismo si tan solo la ejercitáramos con fe.
Santiago capítulo 4, verso 7. Jesús lloró por la Jerusalén pecadora, sabiendo las consecuencias de su rechazo. Lucas capítulo 19, verso 41, Mateo 23, del 37 al 39. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros si se nos echa en cara nuestra actitud moral que ofende a Dios? En vista de que Cristo aborrecía la injusticia y amaba la justicia, Él fue ungido con óleo de alegría. Hebreos capítulo 1, verso 9. Ciertamente tendremos gran alegría cuando recibamos la corona de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Tema interesante. Veamos el siguiente que está en los versículos del 10 al 12. Tú, oh Señor, en el principio. Veamos cómo dice versículos 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Capítulo 1 de Hebreos, versos del 10 hasta el 12. Esta frase, donde Dios llamó a Jesús Señor, este hecho fue resaltado por Jesús en Mateo capítulo 22, versos 43 y versos 44, cuando citó el Salmo 110, verso 1. Los ángeles le llamaron Cristo el Señor en su nacimiento, según Lucas capítulo 2, verso 11. Sus discípulos le llamaron Maestro y Señor mientras estuvo en la tierra, según Juan capítulo 13, verso 13. El término significó a veces algo similar al casual Señor, como lo sugiere la respuesta de Saulo cuando no sabía a quién le hablaba. Cuando Saulo fue enceguecido, se le apareció Jesús cuando Pablo iba camino a Damasco, y entonces Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le hablaba y le decía, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Según el libro de Hechos, capítulo 9 y 5, les sugiero que lea toda la sección. Tomás sabía a quién le hablaba cuando dijo, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. Cuando el incidente de que Tomás dijo que no creería hasta no meter sus manos, sus dedos, en las heridas de Jesús. Y cuando Jesús se presenta ante ellos, le dice, Tomás, acércate y pon tu mano en mis heridas y cree, no seas incrédulo. Y entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. El término Señor, Curios, quiere decir alguien supremo en autoridad o el que tiene el control. No es de extrañarse que Jesús dijera que era Señor del día del reposo, en Marcos capítulo 2, verso 28, lo que implicaba que Él, Cristo, dio la ley del día de reposo. Como Señor que era, podía regularlo según lo veía conveniente, incluso hasta quitarlo. Recordemos eso, el Señor quitó ya el día de reposo. Una vez desaparecido el Antiguo Testamento, con la muerte y crucifixión de Cristo Jesús, se instalan las nuevas leyes del Nuevo Testamento y el sábado deja de ser el día del Señor, como era en el Antiguo Testamento. Y ahora el día del Señor es el domingo. Increíble. Cuando confesamos a Cristo como Señor, como se menciona en Romanos capítulo 10, verso 9, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, quiere decir que lo reconocemos como soberano y el que controla nuestras vidas, al que tenemos que someternos. Cuando así lo hacemos, sabremos lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Cuando nos sometemos a Cristo como Señor, se nos quita un velo de los ojos de nuestro entendimiento y apreciamos lo que no comprendíamos antes. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14. Los judíos cristianos tuvieron que dejar
Dice bien, tuvieron que dejar que sus prejuicios a favor de Moisés se desvanecieran. Luego el velo se levantó y comenzaron a ver a Jesús tal y como es realmente. Hablamos de los judíos cristianos convertidos en el primer siglo, que difícilmente querían dejar la costumbre de considerar a Moisés como el gran guía, que lo fue, sí lo fue, no se le niega, pero que ahora Cristo Jesús es el Dios que supera incluso a Moisés, a los ángeles y a Moisés. Otra frase que aparece en los versículos del 10 al 12 es: se envejecerán como una vestidura. ¿A qué se está refiriendo el autor? Se está refiriendo a lo que dice en el verso 10. Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces la tierra y los cielos perecerán, dice el versículo 11, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Interesante esta expresión, se envejecerán como una vestidura. Toda la tierra se está envejeciendo y algún día dejará de ser. Un estudioso de la escritura llamado Ray Stedman dijo: esta es una maravillosa descripción poética de lo que los científicos llaman la ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica, que ve al universo como algo que se desgasta. Sin embargo, el Creador está por encima de sus propias leyes y permanece inmutable para siempre. O sea, solamente las leyes, lo que ha sido creado, sufre los estragos de la termodinámica, los estragos de la entropía. Así que es un fundamento excelente para una clase o para una explicación acerca de la armonía entre la verdadera ciencia y las escrituras. Todo lo que ha sido creado se envejecerá y desaparecerá un día, excepto el Creador, Cristo Jesús, jamás desaparecerá. A pesar de que todo lo demás cambia, Cristo y su mensaje no cambian. El Cristo eterno puede llenar nuestras necesidades psicológicas y espirituales de forma perfecta. Pese a los sorprendentes avances que se han hecho en la ciencia y la tecnología, seguimos siendo las mismas personas que necesitan el evangelio salvador que Jesús de Nazaret ofreció hace 2000 años. No hay nada que tome a Dios por sorpresa. Nada sucede que Dios no pueda controlar. Nada aparece en nuestras vidas en lo cual Jesucristo, inmutable, actual y siempre eterno Dios, no pueda traernos victoria y bendición. En las épocas anteriores, cuando la ciencia estaba más atrasada, y en esta época en que la ciencia está muy adelantada, todo lo que se le presenta al ser humano puede ser vencido con el maravilloso poder que da Cristo Jesús. ¿Usted qué piensa? Bendiciones, seguimos viendo los siguientes puntos en el siguiente video. Que la pase bien.